A finales de 1978, Italia se convirtió en el escenario de una serie de eventos inexplicables. El cielo nocturno se llenó de luces misteriosas y extrañas figuras humanoides fueron vistas en lugares insólitos. ¿Podrían estos encuentros tener raíces en leyendas de siglos pasados? Acompáñanos en este viaje fascinante a través de testimonios y evidencias que desafían nuestra comprensión de la realidad y nos acercan al borde de lo desconocido. Bienvenidos a un mundo donde lo antiguo y lo moderno se entrelazan en un misterio que aún busca respuestas. Bienvenidos a Historias y Misterios. A lo largo de 1978, sobre todo hacia finales de año, Italia se encontró en medio de una frenética oleada de avistamientos y encuentros con ovnis. Esta oleada se prolongó incluso hasta los primeros meses de 1979, antes de cesar repentinamente en intensidad. Lo que hacía aún más extraña esta oleada de avistamientos era que muchos de ellos implicaban encuentros con ocupantes humanoides, algunos de los cuales se parecían a criaturas mencionadas en leyendas de siglos anteriores. Tal vez por razones que no acabamos de comprender, ¿existe algún tipo de vínculo entre ambos? Aunque estos avistamientos fueron únicos entre sí, también hubo varios pormenores intrigantes que coincidían, sugiriendo que quizás fuera lo que surcaba los cielos de Italia a finales de los años 70, eran de la misma inteligencia y estaban aquí por una razón muy definida y específica. Hacia las 5 de la madrugada del 25 de octubre, en Abruzos, Giovanni, un granjero de 51 años, recorría sus campos en busca de uno de sus rebaños, cuando divisó un extraño objeto con forma de caja en el suelo, a poca distancia delante de él. Observó con asombro que a lo largo de los lados del objeto había varias ventanas, cada una de las cuales tenía una luz en su interior. La curiosidad se apoderó de él y avanzó hacia el extraño vehículo. Se detuvo a varios metros de distancia y pudo ver claramente varias figuras humanoides en el interior del objeto. Más tarde recordó que estas entidades tenían aspecto humano, aunque eran más bajas, y parecía haber hombres y mujeres definidos. Los observó durante varios minutos, notando que no se percataban de su presencia o que no les preocupaba. Finalmente, se alejó y continuó su búsqueda. Por supuesto, se desconoce si existe alguna conexión entre el rebaño desaparecido y estos aparentes visitantes alienígenas. Según los archivos del investigador Antonio Chiumiento, un relato ocurrido en algún momento de noviembre de 1978 es muy digno de nuestro tiempo. La noche en cuestión, hacia las 11:30 de la noche, Antonio se encontraba en su casa frente al televisor, esperando el comienzo de la retransmisión de un combate de boxeo, cuando de repente escuchó que su canino empezaba a ladrar con gran nerviosismo. Antonio dirigió su atención a su mascota, un pastor de maremma particularmente grande, y notó que había algo diferente en los ladridos, como si algo estuviese ocurriendo fuera. Espera un segundo, si te está gustando este video, dale like y síguenos para más contenido. Estos ladridos sugerían que afuera se estaba desarrollando algún tipo de peligro potencial, muy posiblemente un intruso. Antonio se levantó y se dirigió a la ventana para asomarse al exterior. Se encontró con una noche especialmente fría, con niebla y una llovizna persistente. Entonces, al cabo de unos segundos, captó su atención una extraña luz deslumbrante a unos 60 metros de su propiedad. Al principio, pensó estar viendo los faros de un auto, tal vez uno que había tenido un accidente. Sin embargo, cuanto más observaba la luz, en particular su posición en relación con la carretera, desechaba esta idea. De hecho, cuanto más miraba la luz, más se daba cuenta de que iluminaba la zona a su alrededor en pequeñas partes. Más tarde recordaría que la luz era principalmente de color naranja, pero que se transformaba ligeramente en tonos morados e incluso plateados. En ese momento, asombrado por lo que veía, Antonio llamó a su familia y les dijo que salieran. Mientras lo hacía, centró su atención en el interior de la casa. Sin embargo, cuando un momento después se volvió para contemplar de nuevo el espectáculo, la luz había desaparecido y todo había vuelto a la normalidad. Para Antonio, fue un alivio saber que su mujer, su suegra y su hermana habían llegado a la puerta principal a tiempo para ver brevemente la extraña luz antes de que desapareciera.
Al cabo de unos instantes, la familia regresó al interior y Antonio volvió a ver la televisión. Sin embargo, su perro seguía ladrando furiosamente, pareciendo insistir en que algo fuera de lo normal y potencialmente siniestro acechaba ahí. Por esto, Antonio permaneció alerta, desviando continuamente su atención hacia la ventana de su propiedad. Finalmente, incapaz de tranquilizarse y convencido de que alguien, o tal vez algo, estaba fuera, apagó las luces interiores, tomó su linterna y se dirigió a la puerta principal. La abrió de un tirón e inmediatamente centró su atención en el lugar donde había visto la brillante luz poco antes. Sin embargo, la zona estaba como de costumbre. Entonces, escuchó de repente un crujido, procedente de la hierba cercana a su izquierda. Inmediatamente encendió la linterna y apuntó en la dirección del sonido. Para su sorpresa, a unos 6 o 7 metros de él, vio a dos hombres extraños, uno de unos 2 metros de altura y el otro de 1,5 metros. Notó que estas figuras eran extremadamente delgadas, con grandes cabezas ovaladas y una garganta particularmente pequeña. Aún más llamativo era el tamaño de sus ojos, que tenían forma de almendra. Ambos humanoides parecían ir vestidos con una especie de traje gris ajustado, con un cinturón alrededor de la cintura que parecía tener cierto brillo, aunque no pudo averiguar si era el reflejo de su linterna o si tenían su propia fuente de luz. Cuando se dio cuenta, las dos figuras estaban frente a él. Al mirarlos, se dio cuenta de que parecían tan sorprendidos como él. Al cabo de unos instantes, Antonio llamó instintivamente a los suyos para que salieran. Sin embargo, en cuanto lo hizo, las figuras desaparecieron en la oscuridad. Finalmente, tras intentar localizarlos con la linterna, volvió a entrar en su casa. Poco después, su mascota por fin empezó a calmarse, lo que sugirió a Antonio que lo que había estado fuera probablemente ya se había ido. Finalmente, se fue a la cama, pero le costó conciliar el sueño debido a la naturaleza surrealista de los acontecimientos de esa noche. Al día siguiente, se dirigió al lugar donde había visto la extraña luz. Se sorprendió, pero no se escandalizó, al encontrar un terreno claramente quemado de forma circular. Luego miró en la dirección en que había visto a las dos figuras y vio un leve montículo de tierra y un agujero junto a él en el lugar de donde procedían, y una oleada de comprensión le invadió. Las figuras que había visto la tarde anterior tenían probablemente la misma altura, solo que una de ellas estaba sobre el montículo y la otra en la zona excavada. De hecho, como para confirmarlo, la larga hierba de donde habían provenido los sonidos iniciales estaba a solo unos metros de distancia. Aunque los avistamientos, o al menos los informes sobre hechos, disminuyeron ligeramente a medida que avanzaba diciembre del 1978, todavía se registraron muchos encuentros que invitaban a la reflexión. Por ejemplo, en las primeras horas del 1 de diciembre, alrededor de la 1:40 de la mañana, en Guillan Nova, un residente local fue testigo de una nave en forma de disco con la parte inferior iluminada. El objeto pareció dirigirse hacia el sur, siguiendo la costa. Curiosamente, unas 4 horas más tarde, en Milán, un automovilista conducía, cuando el motor de su auto se paró de repente. Un momento después, el automovilista vio un objeto luminoso naranja, con forma de plato que pasó justo por encima de él. Tras rodear su vehículo, la nave se elevó bruscamente en el aire y desapareció. Un momento después, el motor del coche volvió a encenderse. La semana siguiente, en Porte Grandi, aproximadamente a la 1:30 de la mañana del 8 de diciembre, varios automovilistas fueron testigos de un objeto en forma de disco, con un diámetro de unos 6 metros, que sobrevolaba la carretera. Además, el objeto tenía al menos 4 ventanas laterales, de las que se desprendían extraños haces de luz. Poco más de una hora después, alrededor de las 2:45 de la mañana, cerca de Catanzaro, 3 policías vieron un objeto luminoso en forma de cúpula, sobrevolando la autopista. Uno de los agentes apuntó un foco hacia el objeto, que se alejó y desapareció. Al día siguiente, a las 6 de la mañana del 9 de diciembre, en Reggio de Calabria, Sicilia, se produjo otro avistamiento en el que participaron agentes de policía.
Esta vez, varios agentes observaron asombrados cómo un objeto multicolor se desplazaba por el cielo a una altitud relativamente baja. Uno de los agentes orientó un foco hacia la nave. Extrañamente, cuando el objeto estuvo bajo el resplandor del foco, pareció agrandarse un poco. Lo más preocupante es que, durante el suceso, el objeto envió unas luces directamente hacia abajo, hacia un coche de policía. Aunque de esta acción en particular no se derivó nada preocupante, finalmente el foco se apagó, para asombro de los nativos, y en cuanto se apagó la luz, el extraño objeto desapareció. Afueras de Navelli, Alfonso Marinelli conducía por una carretera cuando el motor de su auto se paró de repente y el vehículo se detuvo. Al mirar por el parabrisas, vio dos luces extrañas a lo lejos. Lo que más le preocupaba era que parecían dirigirse directamente hacia él. A medida que las luces se acercaban, pudo distinguir que se trataban de dos figuras humanoides que flotaban a poca distancia del suelo. Tenían trajes plateados muy parecidos a los de los astronautas y cascos ovalados con viseras negras. El testigo también recordó que en sus pechos, cada uno de ellos tenía un círculo luminoso que resplandecía y parecía estar sujeto por algún tipo de arrea. Antes de que llegaran a su vehículo, las dos figuras comenzaron a elevarse en el aire, desapareciendo finalmente de su vista. Poco después, en las primeras horas del 13 de diciembre, dos soldados que vigilaban en la base aérea de Brindisi fueron testigos de un extraño objeto luminoso que realizaba maniobras desconocidas sobre sus cabezas. Aún más raro, cuando el objeto finalmente se alejó, rayos de luz se dispararon hacia arriba desde el suelo, como en simpatía con el vehículo de otro mundo. 2 días después, a las 12:15 de la tarde del 16 de diciembre, en Catania, en la isla de Sicilia, dos niños se encontraban en un patio. Cerca de donde estaban jugando, había una gran antena de televisión exterior. De repente, lo que había sido una tarde soleada, se volvió oscura, haciendo que los dos niños miraran hacia arriba. Para su sorpresa, casi directamente sobre la parte superior de la antena, había un enorme objeto en forma de disco, del que parecían salir brillantes haces de luz. Mientras los niños observaban el espectáculo aéreo, se dieron cuenta de que había una abertura en la sección central. Observaron con asombro una criatura que describieron como un monstruo que descendía por el haz de luz. Los investigadores calcularon que esta extraña criatura medía cerca de 1,5 metros, con grandes ojos y lo que parecían antenas que sobresalían de su cabeza. Mientras seguían observando, vieron descender por el rayo a una segunda criatura, de aspecto similar, que portaba una especie de pistola de tipo láser. Para su sorpresa, la criatura disparó el arma contra unos calcetines cercanos, que empezaron a incendiarse. Entonces, el ya extraño incidente se volvió aún más raro, ya que la criatura se agachó hacia donde había disparado el rayo láser y palmoteó el suelo. A continuación, el extraño ser vertió una especie de líquido negro sobre el suelo. Lo siguiente que supieron los chicos fue que un extraño haz de luz llenó la zona, produciendo un segundo rayo que llevó a ambas criaturas de vuelta a la nave, la cual salió disparada hacia el cielo a gran velocidad, y desapareció. Más tarde ese mismo día, justo antes de la medianoche, un camionero conducía cerca de Ragusa, cuando la radio de la cabina de su camión experimentó de repente una intensa interferencia. De hecho, la estática era tan intensa que apartó el camión a un lado de la carretera para ver qué la causaba. Los avistamientos de ovnis en Italia durante finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980 representan una anomalía notable en la historia de los encuentros extraterrestres en el país. La oleada de avistamientos de ovnis en Italia durante el final de los 70 sigue siendo un misterio envuelto en enigmas. Desde los relatos del granjero Giovanni hasta las experiencias de un camionero en Ragusa, estas historias nos invitan a cuestionar lo que creemos saber. ¿Podrían estas entidades estar conectadas con las criaturas de nuestras leyendas ancestrales? Mientras seguimos explorando estos encuentros, una cosa queda clara: el universo tiene más secretos de los que podemos imaginar. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones. Regálanos un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.